Estimados amigos y hermanos en Cristo, soy el pastor Darío Romero Telles desde la ciudad de Sucre para continuar con esta exposición o con esta serie de exposiciones acerca del reino de Dios y sus implicaciones con la política. Ya hablamos acerca del uso del término reino en la Biblia, de por qué hoy sigue utilizándose la palabra reino. En esta ocasión vamos a hablar acerca de qué es el reino de Dios, el significado del reino de Dios, en otras palabras. Ya hemos dicho que el reino de Dios es el mensaje central del Evangelio de Jesucristo durante su ministerio. También lo fue el mensaje del Evangelio predicado por los apóstoles. Debido a que la palabra reino ya no es usual en nuestros tiempos, es necesario investigar y analizar el significado del mismo y qué relación tiene con Dios. En ese entendido, hoy abordaremos 3 aspectos acerca del significado del reino de Dios. Primero, el significado de las palabras. Segundo, el significado del reino de Dios. Y finalmente, tercero, el significado de su sistema de gobierno. Vayamos por el primero, el significado de las palabras. En esta ocasión, ahí vamos a poder explicar 3 palabras muy importantes acerca de un sistema de gobierno del reino. Primero, la palabra reino. Reino quiere decir dominio, territorio, gobierno, el pueblo sobre el cual gobierna el rey. En su sentido político significa soberanía y poder real. El diccionario de la Real Academia Española, del que viene nuestro idioma, lo define como territorio o estado con sus habitantes en sujeción a un rey. En términos concretos, quiere decir un orden político, económico, social y hasta cultural que es impuesto por un rey. La soberanía reside en el rey y no en el pueblo. Esa es la característica del reino como significado. Ahora, si hay reino, tiene que haber un rey. ¿Y qué significa rey? Rey quiere decir monarca o príncipe soberano de un reino o un estado. ¿Cómo se los elegía a los reyes? Normalmente por la fuerza violenta. La Biblia registra a Nimrod como el primer rey sobre la tierra. En otras palabras, el primer hombre poderoso en términos políticos. En otras ocasiones, el reinado o el rey se elegía por sucesión hereditaria, la época de las dinastías familiares. Generalmente su mandato era de por vida, o sea, hasta su muerte. Una vez muerto el rey, le sucedía el hijo o el pariente más cercano. Ahora, ¿cómo gobernaban estos reyes? Por leyes impuestas por los reyes, algunas veces caprichosamente. Los reyes de las antiguas naciones paganas a menudo eran considerados como dioses. En su mayoría eran gobiernos opresivos política, económica, social y culturalmente. Ese es el significado de rey. Ahora, hay un reino, hay un rey, tiene que haber un lugar de donde gobierna. Esto se lo conocía muy comúnmente como el trono. ¿Qué significa trono? Ciudad capital de su reinado, de donde ejercía el poder. Ese es el significado de las palabras reino, rey y trono. Ahora, tomando en cuenta esos significados, ¿cuál es el significado del reino de Dios? Entonces, ahora hablaremos acerca del significado del reino de Dios. Primero, su investidura. Dios como rey. Dios es el único rey y Él no convive con sus enemigos. Dios no impone ser rey, pero demanda ser reconocido como tal por su pueblo
Y eso es lo que justamente encontramos en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2 hasta el 6, de cómo es que Dios demanda a su pueblo a ser reconocido. Versículo 2, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí podemos ver cómo es que Dios demanda ser reconocido como rey. Dios no necesita ser elegido, sino obedecido, porque no hay otro como Él. Su mandato es eterno. Su mandato no tiene un principio ni un fin. Ahora, ¿cómo es su reino? Su reino o su dominio es sobre todo y sobre todos. No tiene límites geográficos. En Salmo 103, versículo 19, lo dice de esa forma. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Su soberanía de su poder reside en su voluntad. Yo creo que todos sabemos la oración de Jesús del Padre Nuestro. En el versículo 10 lo dice de esta forma: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, su soberanía reside en su voluntad. Ahora, ¿dónde es su trono? Es el cielo, de donde domina y controla todo. Eso es lo que acabamos de leer minutos antes, en el versículo 19 de Salmo 103. Entonces, su trono es el cielo. En tercer lugar, este es tal vez lo más importante, el significado de su sistema de gobierno. Cuando hablamos de un sistema de gobierno, obviamente hablamos de lo político. Entonces, ¿cuál es el significado de gobierno de Dios o del reino de Dios en lo político? Es teocrático, aunque Él permitió lo democrático, pero bajo los principios de la teocracia. En 1 Samuel, versículo 16, 7, ahí vemos la diferencia de cómo es que Dios actúa teocráticamente en su sistema político. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Vean la diferencia. En lo político, Dios es teocrático y así funciona Él. Él mira el corazón del hombre. En lo legal, es liberador y justo, pero siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer. En Isaías 33, 22, dice la palabra de Dios en esta parte de lo legal: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo están resumidos los tres poderes con los que la mayor parte de los países democráticos se gobiernan: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero la justicia de Dios funciona diferente a la del hombre. Eso es muy importante que hay que tomar en cuenta. La justicia de Dios no es vista desde la visión del hombre, es totalmente diferente. Hay otro momento que podemos explicar a este respecto. En lo económico, es productivo como buen mayordomo. Y esto podemos respaldarlo con la carta del apóstol Pablo, de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11, donde dice de esta forma: porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Esta parte es muy importante en la parte económica, cómo es el sistema de gobierno del reino de Dios. En lo social, es sensible con los más vulnerables. En Éxodo, capítulo 23, versículo 11, esto es lo que les dice Dios a su pueblo de Israel: mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En cierta forma, así se manejaba la parte social, o las políticas sociales, como quiera conocerse, en el reino de Dios. En lo cultural, de todo debe terminar en la gloria de Dios. Eso es un aspecto muy importante en la cultura del reino de Dios. 1 Corintios 10:31 dice esto, que es muy, muy importante, y aquí a mí me encanta. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo, y esa palabra todo implica todo, debe ser para la gloria de Dios. Y en lo espiritual es relacional, porque lo que a Dios le interesa más es nuestra relación con Dios. En San Juan 4:24 dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa es la relación que Dios siempre demanda de sus hijos, de su pueblo, en la parte espiritual. Así que, para terminar, como ustedes notarán, el reino de Dios tiene muchas implicaciones con la política. El no entenderlo, eso es como no entrar en el terreno de donde Dios nos ha puesto y qué función cumplimos en la sociedad. Entonces diremos que el reino de Dios es donde Él es el único Rey eterno y absoluto, donde Él tiene autoridad y dominio sobre todos y sobre todo. Su soberanía y su poder reside en su voluntad. Su residencia o trono es el cielo. Su mandato es eterno. El sistema de gobierno está en la aplicación de sus principios y valores eternos. Las organizaciones o naciones que aplican estos principios son bendecidos grandemente. O mejor dicho, de esta forma hemos explicado qué es el reino de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.